¿Qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de Todas las Voces para emprendedorpolitico.com. El día de hoy nos encontramos con el maestro Alejandro González, quien, bueno, vamos a platicar un poco del trabajo que viene realizando y de algunas preguntas que tenemos de la audiencia. ¿Cómo está, Alejandro? Bien, muchas gracias. Feliz de visitarlos a todos aquí en Celaya. Saludos. Antes de entrar en materia, en julio de este año, de 2023, militares estadounidenses declaran en el Congreso sobre la existencia de ovnis, Congreso de Estados Unidos. Asimismo, un exoficial del Pentágono denunció bajo juramento que el gobierno estadounidense oculta evidencia sobre naves e inclusive también restos biológicos de origen extraterrestre. ¿Qué significaría tal declaración para el mundo, maestro? Híjole, mira, te tengo que responder desde el punto de vista de un contactado. Para nosotros como personas que hemos vivido y estamos viviendo la experiencia directa, no hay ningún cambio. Te lo tengo que decir con toda honestidad. Porque hemos visto que a lo largo de nuestra historia, creo que le hacemos más caso a noticias políticas, de deportes, sociales y culturales, a entender que hay seres que no son humanos, no es que nos visiten, simplemente que existen, porque realmente tenemos tanto fin de lucro entre nosotros que lo último que nos interesaría es vernos a nosotros mismos. Entonces, aceptar abiertamente que existen los extraterrestres iría para abajo con muchas cosas, con muchos sistemas económicos, políticos y religiosos. Por lo tanto, no creo yo que ese intento de sacar esto a la luz prospere. Yo lo veo más como, pues como que alguien está sacando ventaja de este tipo de noticias, porque la verdad es que llevo hablando desde el 2011, he conocido gente de todo tipo, y te puedo decir que los militares son gente muy seria, y son gente que saben que esto existe, no necesitan demostrarle a nadie. El que no quiera creer, el que no quiera entender, pues simplemente se debería de acercar un poquito a cualquier persona de ciencias, a cualquier facultad de ciencia, y de verdad es impresionante cómo a través de la ciencia uno se da cuenta de tantas cosas. Entonces yo creo que no necesitamos que haya exmilitares o militares bajo juramento diciendo que sí existen, que han sido amenazados, que han visto restos. Porque la verdad es que, pues yo creo que, y te vuelvo a decir como contactado, yo creo que no nos sirve de nada. Nos hacemos una gran cantidad de barbaridades entre nosotros que no le veo futuro, tristemente, a toda esta oportunidad de sacar esto, pues a la luz de las personas. Y como decía alguien, le puedes estar bajando un ovni a alguien enfrente, lo puede estar viendo y va a negar que existe. Entonces no creo que prospere más, yo creo que fue un buen intento y hasta ahí va a quedar. Igualmente sería como también un intento que 2 semanas después, especialistas en el tema, vamos a llamarlo así, también hacen lo mismo pero en el Congreso de México. Porque lo menciono también desde el punto de vista como notas mediáticas. Es mediático y se hizo mediático, la verdad, sí. Pues mira, yo creo que, y para hablar de este investigador, que la verdad que hay que reconocerle su trayectoria, porque lleva muchos años, eso es indiscutible, también te voy a contestar como contactado. A nosotros como contactados no nos sirve la información que están sacando en sí los medios, no nos sirve de nada. Conozco mucha gente que se me acerca, conozco mucho contactado de closet, que está viviendo la experiencia y son gente bien normal como yo. Yo he tenido que platicar cosas de mi vida privada para que entiendan que soy una persona muy normal. Y a nosotros como contactados les podemos decir que ni siquiera es importante que se confirme la existencia de los extraterrestres, la verdad. Yo creo que esta persona, este investigador que sacó pues toda esta investigación, yo creo que quien la quiera debatir tiene que ser desde el punto de vista científico, no de show. Porque podemos hablar bien o mal de algo, pero no tenemos la profundidad de la investigación, no entendemos realmente qué fue lo que él expuso. Entonces yo creo que habría que preguntarle a gente especialista en ciencia su punto de vista, cosa que los políticos no han hecho. Entonces yo creo que quien quiera debatir esta investigación que este hombre sacó a la luz con mucho valor, tiene que estar documentada por la ciencia. O sea, si la vas a objetar, es por qué y científicamente. No nada más porque creo o no creo. Porque es esto, porque es el otro. Bueno, entonces yo creo que hay que aplaudirle el esfuerzo que está haciendo. Como para el público en general, te lo digo, a nosotros como contactados no nos sirve esa información, la verdad es que no. Porque nosotros como contactados lo único que queremos entender es el porqué de lo que estamos viviendo. Queremos entender qué son esos seres realmente. Y cuando yo en mi caso personal me di cuenta que nosotros los humanos somos
los protagonistas de toda esta historia, pues cambió mucho la forma como yo veía a los extraterrestres de chiquitos, porque pensaba que eran dioses, hermanos, maestros, guías, y resulta ser que no, porque no entienden nada de esta realidad. Entonces, como contactado, te diría, es un buen inicio para crear conciencia, pero realmente entre los políticos y militares no necesitan crearse conciencia, ellos saben perfectamente que esto existe. En ese sentido, la NASA dice que no tener datos concretos para poder, digamos, ellos como científicamente decir que existen o no. ¿Cree que esto, bajo esta batuta, la humanidad y sus instituciones, sea la que sea, del país que sea, deben seguir dejando el tema en el misterio, navegar que no hay vida, o si hay vida más allá de la Tierra? Mira, híjoles, entiendo perfectamente ese fundamento, porque también entiendo a quien no le conviene que científicamente se compruebe la existencia de seres diferentes a los humanos. Se va a dejar en ese argumento hasta que no se estacione un ovni en el estacionamiento de aquel lado, salga un extraterrestre caminando, y en ese momento pues se podrá dejar de debatir así, ¿no? Realmente te lo digo, creo que tenemos tantos problemas internos entre nuestra sociedad que no es ni siquiera importante que se confirme la existencia de extraterrestres, pero te lo repito, yo estoy seguro que a nivel muy profundo en la NASA, militar y políticamente, se sabe perfectamente que los extraterrestres son reales, porque científicamente los humanos no pertenecemos a este planeta, no pertenecemos a ningún ecosistema de este planeta, y un biólogo lo sabe, tuvimos que haber sido introducidos. No hay otra razón lógica y matemática, por la cual estamos nosotros aquí. Entonces la ciencia te lleva a la misma respuesta. Entiendo que se caerían muchas estructuras económicas, empezando por las religiones, y lo primero que nos daríamos cuenta, si alguien comprueba la existencia de los extraterrestres, y se me ha acercado gente, sobre todo en Estados Unidos, que me dice, mira Alejandro, el día que alguien me lo confirme, yo soy multimillonario, yo los hago millonarios. Y le digo, es que te le acercaste a un hombre porque representa una parte de la comunidad que estamos viviendo esta experiencia, que ni siquiera nos interesa convencer a nadie. Entonces, por mucho que nos des las perlas de la Virgen, mira, la gente si no quiere creer, que no crea. Yo creo que ya llegó el tiempo de creer en nosotros. Yo creo que todo esto y toda esta calentura que se dio por la apertura a los medios de este tema debe hacer que nosotros como raza humana, como humanos, entendamos que no necesitamos nada de nadie. Todo lo tenemos nosotros internamente. Y somos capaces de hacer las peores barbaridades como las más hermosas maravillas unos a otros. Y eso es parte de nuestro proceso, ni siquiera es evolutivo, es de tránsito. Entonces, pues, te respondo igual. Como contactado te digo que no es muy importante que se confirme o no. Yo tengo mucha fe en las generaciones jóvenes y creo que esto les puede servir a que ellos sean mejor que nosotros. Por otro lado, maestro, a principios de la década de 1990, un destacado psiquiatra estadounidense, John Mack, comenzó un estudio a 200 personas, incluso se ha documentado para la redundancia, en documentales, ya sea comerciales o no, en donde, bueno, 200 personas informaron experiencias recurrentes. Incluso este psiquiatra, muy reconocido en la Universidad de Harvard, fue muy atacado en su momento en los 80s, en los 90s. La pregunta a lo que voy es, más allá de los horrores físicos o traumáticos de estas experiencias, ya sea de un contactado, porque sabe ese fenómeno de mayor conciencia, quién está detrás de esas abducciones, si lo podríamos plantear de esta manera, o para qué se hacen, para qué buscan el humano. Es una noticia importante, porque nosotros como contactados, en lo que estás en el proceso de entender que eres un contactado, te topas con todas estas noticias. Y estas noticias, claro que son reales, porque yo conozco gente que ha pasado por eso. Entonces tenemos que comprender, primero que nada, que sí fue atacado y muy criticado este hombre, pero ahorita se sabe perfectamente que sí existe polaridad en el universo. Se sabe que hay extraterrestres de alguna manera benignos y de alguna manera malignos, o de luz o de oscuridad, llámales como quieras. Me debatían el otro día que quiénes puso luz y quiénes puso el nombre de seres oscuros. Le digo, no tengo idea. ¿Quién le puso el nombre a los arcángeles y a la religión? Pues el mismo tonto que le puso extraterrestres de luz y de oscuridad. Son frecuencias, son seres físicos, o sea, extraterrestres, no pertenecientes al planeta Tierra, los cuales, es aquí donde me meto rápido a hacer un poquito de conciencia. Una de las características de nosotros como humanos es que tenemos emociones y sentimientos. No hay un solo humano que no las tenga. Tenemos una dualidad interna,
Dualidad no quiere decir un diablito y un angelito, sino las dos frecuencias del universo dentro de nuestra aura, y eso nos hace que al momento que las conjugamos, en nuestra aura se forma un color diferente con un sonido diferente. Al tener emociones, se puede decir estás modificando tu aura de manera natural a una mayor frecuencia. Las razas oscuras o denominadas oscuras o de la no polaridad o de polaridad negativa tienen una frecuencia mucho más baja que los humanos. Quiere decir que ellos no tienen emociones y sentimientos, por lo tanto calculan. ¿Y qué es lo que calculan? Ellos calculan que si los humanos somos capaces de transformar tal cantidad de energía, podrían hacer investigaciones o experimentos genéticos con sus infantes para controlarse entre ellos. Esto es lo que buscan este tipo de razas. Por eso hay todas estas historias que, como contactado te digo, sí son ciertas, sí les pasa a muy poca gente, pero tampoco hay una investigación de contactados de las razas de luz. Porque como contactado de razas de luz te puedo decir que vende más una noticia negativa, y por eso no se ha hecho un estudio, un seguimiento en México, porque en Estados Unidos a mí me lo acaban de hacer hace 2 años, una investigación científica, y el día que quieran les paso a los científicos para que los cuestionen, yo no soy científico, donde estudian y analizan los casos de todos nosotros, como en mi caso tengo como muy claro las dos polaridades y con qué seres contacto yo desde chiquito, y ellos también han formado una relación de contactados de luz. No ha salido a la opinión pública, no sé por qué, pero ellos están muy avanzados en esto, de hecho son catedráticos de universidades en Estados Unidos y Canadá, y nada más te lo dejo como antecedente, ¿no? Entonces, que sirva esta pregunta que me hiciste, que cualquier persona que está pasando por una experiencia de estas, se los digo, nada le pasa a nadie si no lo autorizan. Todo está fundamentado en el libre albedrío. Las abducciones es un contacto con permiso de la persona. Solamente que en la ignorancia, todos somos muy ignorantes en este tema, porque ni yo, hasta yo lo desconocía, son personas que han aceptado su contacto. Y he tratado tristemente a muchas personas que han sido abducidas, y donde más me tardo es en que entiendan del poder de sus palabras. Una vez entendiéndolo, esto para en automático. Otra pregunta que nos hacen llegar de la redacción: en los últimos años han surgido un sinfín de teorías conspirativas, sí, entre comillas, en el mundo. La gente lo trae a la mesa, repitiendo ahorita lo que acaba de mencionar. Algunas son noticias pues, que están ahí, ¿no?, en el tema para tal vez desviar la atención, etc. Otros por morbo, otros por curiosidad. ¿Y qué otras tantas como verdades? ¿Qué piensas de las siguientes? Digo, te voy a mencionar unas 6, nada más como por ejemplo, ¿no? Pero la luna es falsa, rociamiento químico desde las nubes, que si la Tierra es plana o hueca, que si los microchips en las vacunas, o 5G para controlar nuestra mente. Muchas vienen desde las redes sociales. Sí. ¿Qué opinas? Bueno, el 11S, que si fue planeado desde el propio gobierno estadounidense. En general, todas esas teorías conspirativas, ¿hay algo detrás de ellas? ¿Qué es el nuevo orden mundial? Mira, son noticias que habría que platicarlas de forma individual cada una de ellas. Catastróficas, donde en Estados Unidos me lo advirtieron como muy de amigos, muy de cuates. Me dicen: Alejandro, aquí hablar en Estados Unidos y Canadá, estás hablando contra conspiranoicos. Todos son conspiraciones, nos controlan, nos ven, nos detectan. Y yo le dije: no te preocupes, mira, soy latino, mexicano. De México, todo Latinoamérica para abajo es hablar de trabajos espirituales. Entonces, de alguna manera es lo mismo. Entendamos que nuestra realidad está fundamentada en un libre albedrío. No te puede controlar ningún ser que no seas tú mismo. Que hay un grupo de personas, humanos, que les gusta crear este tipo de noticias. ¿Por qué? Porque no existe una mercadotecnia negativa. Por mucho que estén hablando mal de ti, nunca es negativa. Cualquier licenciado en mercadotecnia lo sabe. Entonces es muy sencillo decir: no, la Tierra es hueca, la Tierra no es hueca. No tienes idea cómo he visto esto del planeta Tierra, que es plana, y que dicen es plana pero curva. Lo que pasa es que es plana pero es tan larga que se va viendo una curvatura, cuando científicamente es imposible que sea Tierra plana. Cualquier piloto de avión te va a decir si se ve la curvatura de la Tierra. Un piloto de carro sabe que hay pistas de carreras tan largas en recta que es la curvatura de la Tierra.
Entonces, aquí viene algo bien feo. Y te lo dicen cuando entramos al primer semestre de la carrera que sea. Tal parece que nuestra sociedad quiere una sociedad de ignorantes, porque es más fácil que se crean estos rumores. Por ahí va, ¿eh? ¿Por qué? Porque vende más una noticia negativa. Hablar de estas cosas tendría que hablar una por una rápido. El 5G, tengo la misma información porque llevo hablando desde el 2011 que el 4G nos iba a matar. Y nada más no veo que se baje la población del mundo. El 5G se dice lo mismo, pues tampoco creo que se baje la población del mundo. Y luego, ¿qué más decía? Que están entre nosotros y que nos controlan. Imposible por el libre albedrío. Que si la Tierra es hueca, no es tan hueca, pero tampoco está tan llena. Sí existen ciudades intraterrenas. Esta información que salió hace poquito, porque pues como contactado me llega, oye, ¿ya viste esta noticia? Que el planeta se ve descubierto, que son como niveles, como capas. Pues sí, de alguna manera lo llevo yo diciendo, y quien cheque los videos míos que están en YouTube desde muy antes de... He dicho que las ciudades intraterrenas son muy grandes, que ahí viven lemurianos, pues que son razas de quinta dimensión, y es a lo que se refieren estas noticias, ¿no? Como muy poca información, pero se hace viral. Me he fijado que hay un hambre, se hace viral, y la gente se lo cree y no lo cuestiona. Entonces nada más cuestionen lo de que todo está fundamentado en el libre albedrío. A lo mejor una que se me olvidó mencionar, de las más antiguas de nuestra época contemporánea, el Área 51 de los extraterrestres. Porque de ahí han partido también. Sí, muchísimo, y conozco gente quien es muy apasionada en el tema y se ha ido con su carro hasta el Área 51, pero aparte es gente especialista, estoy hablando de expilotos, gente que sabe mucho del tema, y se llegó a esta conclusión. Mira, cuando tú te vas aproximando al Área 51, indiscutiblemente es una base militar. Pero alrededor de la base militar hay toda una mercadotecnia de Greys. Y desde que tú vas ya te venden el muñequito de un Grey, que un Grey es una raza de cuarta dimensión, agresiva para los humanos, donde las películas te las hacen pasar como pacíficas. Te venden playeras, calcomanías, muñequitos chiquitos, todo tipo de souvenirs de los Greys. Entonces se ha visto que es toda una mercadotecnia que está al lado del Área 51, y que hay 1, 2 o 3 pueblos, que no me acuerdo de los nombres, que viven de esa mercadotecnia. Desde mi punto de vista como contactado te podría decir que ni siquiera, creo yo, que tengamos la tecnología de tener un extraterrestre vivo atrapado en un sótano, aunque sea de cuarta dimensión. No la tenemos. Simplemente no podemos. Porque aparte los extraterrestres de cuarta dimensión se mueren en presencia de nosotros y los ves de frente. En cambio, pues ¿cómo los militares los van a tener agarrados? Se mueren. Los extraterrestres de cuarta dimensión, como no tienen emociones y sentimientos, se mueren con las emociones de los humanos por las descargas energéticas o eléctricas que mandan nuestros músculos hacia el exterior. Tampoco es cierto. Si nada más lo cuadras así, no puede ser posible. Entonces, si hay asentamientos o lugares donde hay estas bases, te juro que no es el Área 51. Mira, podrá ser el Zócalo de la Ciudad de México, pero no creo que sea el Área 51, porque es demasiado turística. Entonces, no, compañero, dista mucho todas estas cosas de película y de que lo de Roswell, que sí se vio, claro, ha pasado muchas veces, pero ahí se hizo mercadológicamente. Y yo creo, desde mi punto de vista, que es más una mercadotecnia alrededor de todos estos pueblitos que rodean el Área 51. Una pregunta ya como más personal hacia Alejandro. ¿Qué te llevó, maestro, a buscar la espiritualidad? Te lo aclaro. No es tanto buscar una espiritualidad. Yo en mi búsqueda me acerqué a la espiritualidad por una respuesta que no encontré una. Y esta pregunta me la hicieron en Estados Unidos, que cómo había evolucionado mi contacto desde que yo era niño hasta esta fecha, que tengo 53 años. Y les dije, mira, muy padre. Al principio no tenía paz porque me acerqué a la espiritualidad. Cuando yo ya no le hice caso a la espiritualidad y me empecé a escuchar a mí mismo, tengo una paz tremenda. ¿Por qué? Porque ahora entiendo los contactos. Entonces, la espiritualidad está mal expresada o definida. La espiritualidad es como el crecimiento en valores de una persona. Pero la espiritualidad en México son todos estos cursos, modismos, tradiciones, donde creemos que es una espiritualidad. No, no es una espiritualidad, es una forma de vida nada más, porque las religiones también es una espiritualidad, y hay gente hermosa dentro de las religiones. Los líderes no, para mí son los más nefastos, pero hay mucha gente muy hermosa en religiones que también es muy espiritual. Entonces, si tú me dices por qué yo estoy hablando como de estos temas tan espirituales, que por ahí viene tu pregunta o así la percibo yo,
Es porque un día me cansé que nos engañaran. Y mi religión, de donde yo vengo, y lo digo abiertamente, y no es porque le esté haciendo publicidad a ese deporte, porque es jugado por locos, por caballeros, pero locos. En el fútbol americano tenemos un dicho que nos lo hacen, nos los convencen los entrenadores. O eres parte de la solución o eres parte del problema. Si eres parte de la solución, cállate, no digas nada ni a favor ni en contra, no es necesario tu opinión. Si eres parte de la solución, propon, platica, expón tu caso. Por eso empecé a hablar de esto desde el 2011, porque me cansé que nos estuvieran engañando. De acuerdo con el marco de la ciencia, ¿qué plantea que poseamos como seres humanos el libre albedrío? Y ya que normalmente antes de ser conscientes, la toma de decisión ya fue hecha. Lo que pasa es que ahí, mira, y te lo digo porque me han buscado una gran cantidad de personas que tienen doctorados en psicología, porque me dicen que yo paso un límite que ellos les enseñaron a no pasar. Esa pregunta está muy capciosa y hasta parecería que fuera un político como para tratar que como que, ver, no, es que entonces el raciocinio humano no está concretado porque desde que nacemos no sabemos. A ver, el libre albedrío, y está bien fácil de entender, es la capacidad de libertad de hacer lo que queramos. Eso es el libre albedrío. Que tenemos normas, leyes, forma de nosotros convivir es distinto, pero finalmente todos hacemos lo que queramos. Y ya nada más eres mayor de edad o te vales por ti mismo, eso es lo que tú quieras, eso es libre albedrío. No aplica para un trabajo. Para un trabajo tú vas por tu libre albedrío a aguantar a alguien que probablemente no sabe más que tú. Ahí estamos nosotros malentendiendo el libre albedrío. Te acercas a una religión y el de enfrente te convence que tienes un pecado original y que nadie te lo va a perdonar y que tienes que hacer esto, entonces tú te crees que no tienes un libre albedrío. Entonces, no es cierto. Simplemente es parte de nuestros rituales de sociedad, los cuales nos hacen caer en esta creencia de que el libre albedrío no existe. Claro que hay un raciocinio que se forma con la madurez del cerebro, discutiblemente. ¿Y cómo se forma esa madurez? Con experiencias humanas. Y cuando empiezas a tener las experiencias humanas, tú decides si las vives o no. Ahí está mi respuesta. Okay. Volviendo un poco a las preguntas de atrás, pero ahora tomando ahora sí que el universo en su totalidad, ¿qué lugar ocuparía en ese sentido el humano en el planeta? Pero, además de ese lugar, si se pudiera responder, ¿cuál será la misión? Hablando cósmicamente, mira, desde el punto de vista cósmico y universal no existen las misiones. No tenemos ninguna misión nosotros, no existen. O sea, el hecho de que tú traes luz y ayuda a la gente es tan subjetivo como decir por qué partido político vas a votar. O sea, lo que para mí es bueno, para el otro es malo, para el otro es regular y para el otro es gris. No existen las misiones. Si yo te lo trato de explicar desde el punto de vista de nuestro idioma, en palabras humanas, al momento que nosotros tenemos las dos frecuencias dentro de nuestra aura, por decisión propia antes de que nazcamos, o sea, antes de que tú aceptaras vivir en ese cuerpo que todo le duele, con el paso de los años todo se le va a morir, es porque al tener las dos frecuencias dentro de tu aura, acuérdate lo que dije al principio, formas un sonido, porque son unos rayos que se van creando en tu aura, los cuales ya nunca se borran ni se quitan. Ese sería como el porqué de experimentar la vida humana. Porque no venimos a evolucionar, venimos a transitar, por vivir emociones y sentimientos. Entonces, cósmicamente, la función del humano, que no existe una función porque no existe el porqué de las cosas en el cosmos, lo aclaro, no existe el porqué de las cosas, solamente el porqué se usa en la cuarta dimensión y nosotros por tener dualidad. Las cosas pasan porque pasan. Es porque esto nos está dando la capacidad de transformar una gran cantidad de energía, porque el día que nosotros vayamos a morir, que ya estemos muertos, que la muerte no existe, esta energía transformada se quedó en nuestra aura, por lo tanto podemos crear realidades. Digamos que es como yo te lo explicaría con lenguaje humano, por no decir español, pero sí aclarándote que no existen las misiones. ¿Y cómo cambiar o cómo transformar esa aura? No te preocupes, la estás transformando diario con sentimientos y emociones aunque tú no quieras. De verdad, o sea, ¿qué diferencia hay entre la persona que se lo vive en lo espiritual y el que se lo vive de homeless en la calle? Ninguna. Está experimentando emociones las dos. No es como inconsciente porque es parte de su naturaleza. Es parte de la vivencia humana. Entonces de aquí hago un cuestionamiento. Yo sé perfectamente por ingenieros en sistemas que ya existen las computadoras desde hace muchos años, de las cuales no necesitas un teclado para correr un programa.
solo que hay una cosa que todavía no resuelven. Se sabe, a base de magnetismo, que percibe la energía del cuerpo humano. Fíjate, a nivel científico, pero básico de ciencias. Lo que no han logrado resolver es que la computadora le va a hacer caso a la energía que sienta más fuerte. Y está pasando que el director de la empresa, el CEO o el miembro del consejo de administración no puede echar a correr el programa porque está pasando el de limpieza a su lado. Eso no quiere decir que sea más puro y más limpiecito el de limpieza, ¿eh? Probablemente sea más sucio en sus actos humanos, pero la energía, esta frecuencia que tiene su energía, la lee la computadora. Entonces, eso es el porqué, desde el hecho de que estemos en este planeta, ya estamos transitándolo, no evolucionándolo, porque nosotros somos almas de quinta dimensión encarnadas en un cuerpo físico. No pueden estar almas de cuarta porque se mueren, no tienen emociones. Y si ya somos de quinta dimensión, hagamos lo que hagamos, ahí regresamos. Y he oído, ¿para qué te digo todo lo que he escuchado, de que no, que se quedan almas? Una cantidad de cosas, de tradiciones, pero finalmente comprender que el humano es muy importante. Cósmicamente somos los número uno en el juego de la dualidad, y creo que todavía no lo entendemos, porque todos nos han hecho creer que no somos nada, que no estás listo, que no tienes videncia, que tienes karma, que tienes lazos con familiares. Espérame, traes muertos cargando, todos trabajan. ¿Y qué te dicen las religiones? Lo mismo, y nadie ha tenido el valor de cuestionar a la espiritualidad, nadie. Yo sí, es más peligrosa la espiritualidad que las religiones. Te quitan tu paz en 8 meses una religión, cuando le crees todo. La espiritualidad en 2 semanas. Entonces, parte de lo que te hace creer la espiritualidad de las religiones es que no tienes libre albedrío y que no estás preparado para ser un humano. Por eso no importa qué te dediques, no importa qué hagas, no importa lo que tú seas, hay que entender que somos seres evolucionados, queramos o no, y solo decidimos cómo vivir nuestra vida. Para ir finalizando esta entrevista que nos da el maestro Alejandro González, una parte que le queríamos preguntar es si la parte lógica en el ser humano es la que más contacto hay con la oscuridad, o con la que más genera oscuridad. Sobre esa misma, si la característica de ser oscuro es calculador. Más o menos, la característica de un ser oscuro es que al no tener emociones y sentimientos solo le queda usar su inteligencia. Todos nosotros la usamos para un negocio, para una estrategia, para tener una pareja. Usas tu estrategia psicológica e inteligente. Se ha confundido mucho el creer que la mente es mala y la inteligencia, o tú la loca de la casa, como le dicen en la espiritualidad a tu cerebro, estorba. No hay mayor error. ¿Por qué razón? Y todas estas preguntas, lo más triste es que no me las respondió un humano. Yo se las tuve que hacer porque era lo que yo oía aquí abajo. Si no hubiera una conexión entre tu parte lógica y sentimental, no podría ser un ser humano. Quiere decir que la evidencia se usa usando tu inteligencia al 100% y tus sentimientos lo que puedas. Sé que el cerebro humano nada más se usa menos de un 10%, lo entiendo. En ese 10% usamos nuestro 100% de inteligencia. Por eso la gente que me busca o que habla conmigo, le digo, a ver, no me cierres los ojos, no medites, sí, yo sé, y hay mucha gente que lo hace, y no digo que esté mal, está bien, si te hace sentir bien por mí, hazlo, pero a ver, no me cierres los ojos, no nada, para usar tu evidencia es rápido, lo usas de volada. Entonces, se ha caído en esta desinformación que lo mental es malo, no es cierto, es un equilibrio. Nosotros los humanos no podemos ser 100% mentales, somos equilibrio en todo. Que hay personas que les gusta contactar seres de frecuencia mental es distinto. Fíjate lo que dije, frecuencia mental. No quiere decir que sean más o mejores, más o menos inteligentes que nosotros, sino que es como un eslogan publicitario de la espiritualidad, decir, es muy mental. No, eso está muy mental. Mental es que es humano, como un negocio, como una relación de pareja, como el garage, como un hotel, es algo humano. Entonces, lo mental no tiene nada que ver con la oscuridad. Es una característica de ellos nada más, pero nosotros la potencializamos al tener emociones. Por lo tanto, no nos va a importar que alguien nada más sea inteligencia. Y en ese caso, ¿qué busca este ser oscuro? Genética. La genética tuya de tu cuerpo por almacenar las dos dualidades, las dos frecuencias. Sabemos que por sus conferencias, pues bueno, usted es un defensor de la luz. De los humanos. Los humanos. Sí.
No es como a esa dualidad, sino... Es que mira, los seres de luz, qué bueno que me tocas el tema, no necesitan mensajeros, no necesitan representantes, no necesitan gente que vaya y hable por ellos. Nosotros somos uno de ellos. Así nos ven. Entonces, parte de lo que yo he hecho es concientizar a las personas de la conducta de los seres de luz porque la desconocen. Y la gente es muy lastimada porque cree que no nos responden, que no les importamos. A ver, les importamos tanto porque provenimos de ellos. Segundo, no entienden nuestra vida, no entienden nuestro planeta, no entienden nuestra sociedad. ¿Qué nos pueden orientar de aquí? Nosotros somos los maestros para ellos, porque nosotros vivimos aquí. Y ahí viene todo esto que tú me preguntaste. Teníamos otras 5 preguntas que están relacionadas, ya de hecho ya las contestó al momento de responder las otras. Para finalizar, maestro, y agradeciendo nuevamente este espacio para esa entrevista, sabemos que normalmente no da muchas entrevistas a medios de comunicación, pero por última pregunta, ¿los sueños nos conectan con qué dimensión, si fuera el caso, y cuál es la interpretación que le debemos de dar en nuestra dimensión? A los sueños. A los sueños. Mira, los sueños son vivencias en otras realidades que nada tienen que ver con esta. He oído interpretaciones, maestros, maes, diles como quieras, que te están interprete los sueños. Hay gente que me odia por lo que hablo, que nada más no les gusta que hable, pero creo que no estoy hablando cosas incongruentes. Yo tuve que preguntarle a mi fuente de información, que son sirianos, y lo digo abiertamente, el por qué las personas sueñan con esto. Me decían, sencillo, parte de la experiencia humana es intercambiar energía con tu medio ambiente. Y hay veces que hay que complementar esa experiencia humana dual con realidades donde nada más haya seres oscuros. Pero no te vas a acordar cuando fuiste donde nada más hay seres de luz. ¿Por qué? Porque todos nosotros somos igual que ellos. Por eso es que tú instintivamente no te acuerdas porque es algo igual a ti. Te acuerdas mucho de estos sueños, pero no recuerdas que vives por igual sueños hermosos. Por eso te digo que la interpretación de los sueños es muy vaga cuando la queremos aplicar aquí. Realmente son experiencias en otras realidades que van de acuerdo a la frecuencia que necesita cada uno de nosotros. ¿Y quién crees tú que es el que, se encarga de que nos lleve a tal o tal realidad cuando sueñas? Porque todos cuando soñamos nos desprendemos del cuerpo. Nuestro ángel. Entonces, pues sí, chistosamente extraterrestres, ángeles, arcángeles, que son lo mismo, no sé quién dijo que hay jerarquías, son lo mismo, simplemente son seres físicos y seres espirituales. Y nosotros somos un ser espiritual o llamado alma encarnado en un cuerpo físico. Esa es la única diferencia.